Vamos a ver si lo confirma también en Madrid. Lo hizo en Sevilla en 2 semanas. Ahora ya están dentro. Todo preparado para que dé comienzo esta quinta carrera, la última de la jornada de hoy. Se da la salida a la quinta carrera al Premio Asociación de Hipódromos de España, 1800 metros con 8 participantes. Vamos a ver quién toma la punta. Lo hace el favorito Celtic Rock. Ahí va al frente, sin duda de inicio, con decisión. Primero Celtic Rock, en segundo va el número 5 de Brindo con la chaquetilla roja y negra. Tercera posición para el número. Vaya cómo ha salido de inicio, ha roto la carrera de principio. Se va Celtic Rock. ¿Quién lo para? ¿Cómo galopa? Ahí se va el número de Celtic Rock en primera posición. 3 cuerpos detrás, le sigue el número 5 de Brindos. 5 cuerpos detrás, el número 1 de Indiano. Le persigue el resto del pelotón. Lo ha roto de inicio, rompe la carrera Celtic Rock. Quien quiera galopar que me siga, no le sigue nadie. El que lo intentaba se queda en el grupo trasero. Se va Celtic Rock al frente. Primero Celtic Rock, el favorito. Segunda posición para Brindo junto al Indiano. Abre hueco, ya son 8 cuerpos la ventaja para Celtic Rock. Primero Celtic Rock, detrás Indiano, Brindos. Detrás de él vemos a Cardolán junto al jaque mate Don Fernando Viradi. Cerrando el grupo de participantes, el número 3 de Altamir Guan. Comienzan a girar en la curva del Pardo con Celtic Rock en primera posición. El favorito que no ha dado tregua de inicio, está corriendo a cuchillo, nadie le sigue. Ahora inicia la captura el número 1 de Indiano, que se tira por él. Le sigue en jaque mate también Cardolán. Al resto le cuesta seguir el ritmo. Se presenta en la recta final con el número 2 de Celtic Rock en primera posición. Primero Celtic Rock, segundo Indiano, tercero Cardolán. Al resto ya les cuesta, se van desperdigando, se quedan atrás. Se va al frente Celtic Rock, últimos 300 metros. Primero Celtic Rock, segundo Indiano. La lucha está entre ellos y es desigual. Celtic Rock primero, segundo Indiano, tercero Cardolán. Rematará por fuera Don Fernando. Se va Celtic Rock, últimos 100 metros. Vaya paseo se está dando, qué exhibición, qué caballazo. Se va Celtic Rock. Gana Celtic Rock. Segundo el número 7 Don Fernando. Tercero el número 1 Indiano. Cuarto el número 3 Altamir Guan. Me pongo de pie, me quito el sombrero. Gano. ¡Qué carrerón de Celtic Rock! Aquí tenemos caballo de grandes premios, sin duda. De inicio, el mejor caballo de invierno. Lleva 3 victorias consecutivas, perdiendo a sus rivales. Y hoy, de principio a final, marcó el ritmo, diciendo: yo soy de otra clase, de otra pasta. Nadie le quiso seguir. Atrevido el recorrido con José Luis Martínez y el preparador José Carlos Fernández, que dijeron: no, nada de titubeos, de inicio, desde el principio. El que quiera que me siga, el que se crea bueno, que me coja la grupa, que yo sí soy que muy bueno. No le siguieron, le dejaron por imposible, y de punta a punta, en una exhibición antológica que hacía tiempo y años que no se veía aquí en el hipódromo de la Zarzuela, cómo ha ganado Celtic Rock. El que le quiso seguir renunció, y el que luego le quiso recortar diferencias se rindió. Y nos rendimos a Celtic Rock. Caballazo, caballo de época, donde deja el segundo y entra frenándole, diciendo: bueno, los demás rematar, que yo ya estoy recogiendo velas. Magnífico Celtic Rock. Solo un caballo de inmensa calidad puede hacer lo que ha hecho hoy Celtic Rock. No tiene techo, cada día deja a sus rivales más atrás y cada día él demuestra una mayor autoridad. Superior Celtic Rock, caballo sin duda de favorito para todos los grandes premios que dispute este año. El que quiera batir ya tiene rival. Segundo fue Don Fernando, rematando, haciendo carrera en retaguardia de espera. El que le quiso seguir murió. Por eso Don Fernando fue segundo, porque